Ok, buenos días, jóvenes, a todos y a todas. Vamos a hablar lo que se conoce como la moda de datos agrupados. Y una definición así de la moda, una definición sencilla de la moda es el dato que más se repite. Entonces tenemos estas clases, ¿no? A ver cuántas clases tenemos. Tenemos 11 clases. Ok. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es encontrar digamos, la moda, ¿no? La clase modal. Vamos a encontrar la clase modal. Y como habíamos dicho en que la moda es el dato que se repite, entonces miramos aquí cuál es en frecuencia, cuál es el que tiene mayor valor, ¿no? En frecuencia. Entonces nos dicen aquí que la frecuencia, el que tiene mayor valor es 187, ¿no? Entonces esta sería nuestra clase modal. Esta sería nuestra clase modal. A ver. Vamos a poner clase modal. Porque es el dato que más se repite. Y esta es nuestra clase modal. Entonces, esta es la fórmula. Esta es la fórmula, la moda, ¿no? LM0, que es el límite inferior de la clase modal, de 1, que es la frecuencia de la clase modal, menos la frecuencia de la clase que se encuentra inmediatamente menor que ella, de sus 2, es la frecuencia de la clase modal, menos la frecuencia de la clase que se encuentra inmediatamente mayor que ella, y W, que es el ancho del intervalo de clase. Una vez que hemos identificado, jóvenes, una vez que hemos identificado el límite inferior, que hemos identificado la clase modal, que es esta que tengo acá, de la clase modal. ¿Por qué la clase modal? Porque habíamos dicho que la moda es el dato que más se repite, ¿no? Y en este caso la frecuencia tenemos 187, ¿no? Entonces, esta aquí encuentro lo que se conoce como clase modal. Esta es la que vamos a tomar de referencia. Entonces vengo aquí y me dice LM0, que es que es LM0, que es este valor que tengo acá, ¿no? Lo vamos a poner acá. Lo vamos a hacer de nuevo, jóvenes, acá, ¿no? Vamos a hacer de acá de nuevo, ¿no? LM0, ¿no? Entonces me dice que LM0 es el límite inferior de la clase modal. ¿Y cuál es el límite inferior de la clase modal? Aquí lo vamos a poner. Es este de acá, ¿no? Recuerden que este es el límite inferior y este es el límite superior y esta es la frecuencia de la clase modal. Entonces viene y me dice de su 1. ¿Y qué es de su 1? Es frecuencia de la clase modal. Frecuencia de la clase modal. Menos la frecuencia de la clase que se encuentra inmediatamente menor que ella. Entonces aquí lo vamos a hacer. Miren. Miren. La frecuencia de la clase modal. ¿Cuál es la frecuencia de la clase modal? Es 187, ¿no? Menos la frecuencia de la clase que se encuentra inmediatamente menor que ella. En este caso sería 123, es la que está en la parte
en la parte superior. Vamos a ver. Aquí está, miren. Vamos a poner la fórmula. Ahí está, miren. D1 es frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase que se encuentra inmediatamente menor que ella. Ahora voy a encontrar D2. Dice D2 es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase que se encuentra inmediatamente mayor que ella. En este caso, la frecuencia de la clase modal es 187 menos la frecuencia de la clase que se encuentra inmediatamente mayor que ella, que es 82, ¿no? Es la que está en la parte inferior. Entonces es 105, ¿no? Y W, que ya vemos W, aquí está la fórmula, aquí está la fórmula. Miren, jóvenes, está la fórmula, ¿no? De la fórmula la vamos a poner entre, para que no se los vaya, ahí está, ¿ves? De la fórmula, ¿no? Miren aquí fórmula. ¿Saben? Ahora vamos a encontrar W. ¿Qué es W? Es el ancho de la clase, ¿va? El ancho del intervalo de la clase. Y el ancho del intervalo de la clase, recuerda que los encontramos entre los límites inferiores, no importa cualquiera, ¿no? Vamos, ya sabemos cuánto es, pero lo vamos a sacar. Ah, aquí me equivoqué. Tiene que ser positivo, ¿no? Aquí está. Ahora voy a aplicar la fórmula, ¿no? Voy a aplicar la fórmula y voy a encontrar de su 1. Voy a encontrar de su 1 más de su... Lo vamos a hacer por parte, ¿va? Vamos a ver si lo podemos hacer. Bueno, no, vamos a ver si lo podemos hacer de un solo. A ver. Vamos a ver si lo podemos aplicar la fórmula de un solo. Estas son cuestiones matemáticas, jóvenes, que usted ya la sabe, ¿no? Entonces, LM0, que es este valor de acá, más de su 1. Vamos a ver. Y de su 1, 64. Entre de su 1 más de sus 2. Ahí está. Vamos a cerrar paréntesis. Vamos a ver si lo podemos hacer de un solo por... No lo vamos a hacer por partes, joder. Que es el ancho del intervalo de... Ahí no me tira error. Ahí está, miren, está bien, ¿eh? Vamos a formato de celdas. Aproximarlo, ¿no? Ahí está, 119, ¿no? Este es, que está acá, es la moda de datos agrupados. Quiere decir que el dato que más se repite aquí es 119, ¿no? El mismo de valor de acá. Ahora vamos a trabajar con este mismo ejemplo, ¿no? Entonces lo vamos a hacer un poquito de, vamos a ver cuántos datos, cuántas clases tengo aquí. Ahí está.
Tengo 11 clases, ¿no? Entonces encuentro la clase modal, ¿no? Vamos a hacer de cero, ¿no? Ahí, a ver, me equivoco aquí. Y sabemos que la clase modal es el dato que más se repite. En este caso, el dato que más repite aquí es 17, ¿no? Entonces, esto de aquí es la clase modal. Vamos a poner diferente. Vamos a poner en azul, ahí va. Ok. Y aplicamos la fórmula, ¿no? Fórmula que ustedes ya saben. Aplicamos la fórmula. Aquí lo vamos a hacer. LM0, que es el límite inferior de la clase modal. Entonces, el límite inferior de la clase modal es 16. Y tengo de su 1. De su 1 es frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase que se encuentra inmediatamente menor que ella. Ya sabemos que es 17 menos 13, ¿no? 4. Ahora de sus 2 es frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase que se encuentra inmediatamente mayor que ella, es la que está en la parte inferior, que es 11, ¿no? Entonces me da 6. Y W, que es el ancho del intervalo de clase, que lo podemos encontrar de los límites inferiores, ¿no? De cualquiera lo podemos hacer, no hay problema. Es 6. Ahora encontramos la moda, ¿no? Vamos a aplicar la fórmula de la moda, que es igual a LM0, que es el límite inferior de la clase modal, más paréntesis. Después las preguntas, jóvenes. Paréntesis de su 1. Vamos a ver, de su 1, que es 16. Estoy siguiendo la fórmula. Entre de su 1 más de sus 2. Cierro paréntesis. Vuelvo a cerrar paréntesis. Y esto lo multiplico por W, ¿verdad? Que es el ancho del intervalo de clase. Me da 18. Es 18.4, pero aquí me da 18.9. Entonces esto es la moda, no 18. Entonces vamos a encontrar la moda de datos no agrupados, ¿no? Por ejemplo, en la moda de datos agrupados tenemos este pequeño ejemplo que tenemos acá, ¿no? Este ejemplo que tengo acá. En este ejemplo que tenemos acá, ¿cuál es el dato que más se repite? Es 3, 3 y 3. Y tenemos también otro dato que se repite, que es 5, 5, 5. Entonces, como que tenemos dos datos que se repiten, se conoce como bimodal. Supongamos que tengamos otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos 1, tenemos 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Híjole. Aquí está. Y 11, ¿no? Supongamos que tenemos ese ejemplo y me dicen que encuentre la moda. Y la moda es el dato que más se repite. En datos no agrupados estamos hablando, ¿no? Entonces, lo que hago aquí es encontrar la moda. Aquí está uno, aquí está otro, aquí está otro y aquí está otro, ¿no? O lo podemos poner así si quieren, ¿no? Para mirarlo mejor. Ahí está. Entonces, en este caso de datos no, la moda de datos no agrupados, el dato que más se repite es 6.